de la humanidad. Cuando una persona escucha esta noticia y decide creer en Jesús y entregarle su vida, empieza inmediatamente en esa persona el milagro de la regeneración, el milagro del nuevo nacimiento, porque en el hombre que quiere vivir para Dios tiene que nacer de nuevo. Yo quiero que usted le pregunte al que está a su lado: ¿has nacido de nuevo? Porque podemos estar en la iglesia, quizás alguno de ustedes diga: pastora, yo creo que esa pregunta está de más. No está de más. Podemos estar en la iglesia y puede que aún usted no haya nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no ha tomado la decisión. Hay algunos jóvenes aquí que de pronto no han tomado esa decisión de verdad. Entonces necesitamos esto para que haya una verdadera salvación. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos que haya en nosotros un nuevo estilo de vida. Y de los que se preguntan: ¿cómo me pregunta eso a mí, pastora? Pregúntese también: ¿ha habido un cambio en su vida? Porque si no ha habido un cambio, no ha habido un nuevo nacimiento. Cuando nacemos de nuevo, hay un cambio en nuestras vidas. Hay un cambio. Y si no ha habido ese cambio todavía, es porque necesitamos nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Volver a entrar en el vientre de nuestra madre? No. Es el milagro que lo obra Jesús en nuestras vidas cuando nosotros le rendimos nuestro ser a Él. Para que el hombre tome esta decisión, hermanos, hay muchos obstáculos que se presentan. Y uno de esos obstáculos son las mentiras que las sectas falsas están introduciendo acerca de Jesucristo. ¿Qué mentiras? Por ejemplo, hay una secta que dice que Jesucristo no es Dios, que fue un profeta, que fue un gran maestro, pero que no es Dios. ¿Pero qué dice la Biblia de Jesús? ¿Quién es Jesús? Es Dios. Jesús es nuestro Dios y es nuestro Rey. Pero no solo porque yo se lo digo, sino por la autoridad que tiene la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que lo dice. Pero hermanos, entre estas mentiras está la última que escuché en esta semana, porque realmente no había escuchado esta. He oído que dicen que Jesús no es Dios, pero la última que escuché esta semana es que dicen que Jesús nunca existió. Y no sé de pronto si alguno de ustedes lo ha visto en las redes sociales, pero yo lo vi en esta semana, una mentira del diablo inspirada por Satanás, que dice que Jesús no está en ningún libro histórico. Dice que la vida de Jesús fue un invento de la Iglesia Católica en el año 325, en el concilio de Nicea que se celebró allí. Bueno, sigamos. Gracias a Dios no pasó nada grave. Bueno, entonces, este invento, esta mentira, está cautivando la mente de mucha gente y de mucha gente cristiana, hermanos. De mucha gente que ya ha conocido a Cristo o que ya ha escuchado hablar de Cristo. Aunque también viene a mi mente el texto bíblico que dice: estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Por eso les digo, quizás no nacieron de nuevo. Y hay muchos que no han nacido de nuevo, que no han tenido realmente un encuentro con Cristo, porque al tener ese encuentro con Cristo no nos vamos a dejar envolver de esa manera. Pero mire estas mentiras. Yo le digo una cosa a usted: si a usted le escriben eso en una red social,
no predique más a Cristo porque es una mentira, Él no existió y no está en la historia, en los libros históricos, ¿usted qué le respondería? Hermanos, durante 17 siglos nadie puso en duda la historicidad de la persona de Jesucristo. Durante 17 siglos nadie puso en duda eso. Cuando empezaron a surgir estas dudas, no cuestionaban la existencia de Cristo, sino que cuestionaban o malinterpretaban los evangelios. Al decir que Jesucristo no es Dios, es una malinterpretación, pero no es que están cuestionando la existencia de Jesús. Pero ahora, esta mentira o esta secta está cuestionando la existencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dicen las fuentes históricas? No, fuentes históricas no cristianas, porque nosotros tenemos una fuente que es la Biblia, la máxima autoridad para nosotros, pero la gente que no conoce a Cristo no tiene eso. ¿Y de qué manera usted le va a hacer entender que Cristo sí existió? ¿Qué dice la historia de la existencia de Jesús? Hermanos amados, hay un historiador conocido a nivel mundial. Si usted estudia y alguien le dice eso, usted tiene cómo defender su fe. Hay un historiador que se llamó Flavio Josefo. ¿Cuántos han oído hablar de Flavio Josefo? Ya. Flavio Josefo fue un historiador judío que escribió un libro que se llamó Las Antigüedades. Escúcheme, Flavio Josefo no es uno de los escritores de los libros bíblicos. Algunos dicen que quizás se convirtió, otros no saben. Pero él escribió un libro que se llama Las Antigüedades. Es un libro histórico, es de historia, hermanos. No es un libro bíblico, no es un libro cristiano, es un libro de historia. Así como cualquier libro de historia que nosotros podamos estudiar en la escuela o en el colegio. Y él en su libro Las Antigüedades hace dos menciones breves de Jesucristo. ¿Qué quiero decirles con esto, hermanos? Que nosotros, si alguien nos dice eso, nosotros tenemos que tener conocimiento también de la historia. Jesucristo no es un ser inventado por los cristianos. Jesucristo no es un ser inventado por los seguidores de Él, no. Hay una historia que respalda la existencia de Jesús. Libros históricos. No, la vida de Jesús no está solamente escrita en la Biblia. ¿Sabe qué libro también habla de Jesús? Aunque ellos no creen, pero de que Jesús existió y lo consideran el mayor profeta. El libro que se llama el Corán, que es el libro o como la Biblia de los musulmanes. Y ahí narra la vida de Jesús y los milagros que Jesús hizo. Aunque ellos no aceptan que Jesús es el Hijo de Dios, pero sí aceptan que existió. Este hombre, Flavio Josefo, cita un párrafo donde dice que Jesús, mire, interesante esto, Josefo no era cristiano, parece que no era cristiano porque él era un historiador, pero Josefo dice en su cita que tiene, él cita que Jesús existió o narra algo de Jesús en su libro de historia y dice que Jesús podría ser una figura divina. Mire, este hombre, un historiador, dice que Jesús podría ser una figura divina que hace milagros. Esa es la cita que se encuentra en este libro. O sea que él reconoce que no solo existió, sino que hacía milagros. Aleluya. ¿Cuántos creen que Jesús no solo existió, sino que es el Hijo de Dios?
Amén. ¿Y por qué lo creemos? Porque Él ha hecho milagros en nuestras vidas. Ese libro de historia, hermanos, narra por qué escribió Josefo este libro. Porque él intentó hacer una narración de la totalidad de Jerusalén, de todos los eventos que sucedieron en Jerusalén. Y hay muchos estudiosos de la Biblia que dicen que cuando leas los evangelios, lee también este libro, porque tiene muchas cosas a la par de lo que dicen los evangelios. Es un libro de historia en el que se narra la historia de Jerusalén. Ahora, en el año 500 después de Cristo, yo quiero que ustedes, hermanos, comprendan esta parte que es importante, porque nadie puede venirnos a decir a nosotros Jesús no existe y que no hay registros históricos, cuando sí los hay y nosotros debemos de conocerlos. Amén. En el año 500 después de Cristo aparece otro manual o escrito que se llama el Talmud. ¿Ha oído hablar del Talmud? ¿Sí? Ya. El Talmud es una recopilación de escritos judíos. O sea, esta es una recopilación de escritos de judíos. También es considerado como un libro histórico. En este libro los judíos admiten que Jesús existe y admiten que Jesús hacía milagros. Pero lo que estaba compartiéndoles también la semana pasada, hay una secta, yo podría decir que es secta, porque quien no acepta a Cristo se va al infierno, así de sencillo. Hay una secta. El judaísmo es una secta, hermanos. No puede ser la verdad el judaísmo si ellos no aceptan a Cristo como su Señor y Salvador personal. Por mucho que amemos a los judíos, por mucho que oremos por los judíos, si un judío no acepta a Cristo, no será salvo. Porque solo en uno hay salvación, en Jesucristo. Ellos hicieron un libro que se llamó el Talmud en el año 500 y ellos narran ahí la existencia de Jesús, narran ahí los milagros de Jesús, pero ¿saben lo que dice en este libro, hermanos? Que eso me llamó mucho la atención. Dice que Jesús obraba milagros y maravillas, pero ellos no creían que era en el poder de Dios. En el libro del Talmud dice que Jesús obraba milagros y maravillas, pero que era porque Jesús usaba unas técnicas que había aprendido en un viaje a Egipto. Yo le hago esta pregunta a usted. ¿Usted cree que si usted se va a Egipto a aprender unas técnicas, usted puede venir y orar por un paralítico y el paralítico se va a sanar? Váyase a Egipto pues y viene y ya no hay ningún paralítico aquí. ¿Usted cree que si nos vamos a Egipto a aprender las técnicas de Egipto y puedo venir aquí y llegar a un lugar donde hay una niña que se murió y decirle como le dijo Jesús, levántate, y se va a levantar? Eso es un milagro de Dios, amén, porque solo Jesús sana. Solo Jesús salva. A ver si que con las técnicas que aprendió en Egipto, cualquier persona puede venir y liberar a un endemoniado. No, pero Jesús pudo liberar al gadareno. ¿Por qué? Porque Él estaba obrando en el poder del Espíritu Santo. Porque Jesús es Dios. Amén. Pero hermanos, cuidado se vaya a dejar confundir, cuidado. El judaísmo es una secta que no solamente está allá donde los judíos viven, está aquí en Ecuador. Hay mucha gente que ya se ha ido con ellos. La iglesia se llama iglesia mesiánica y dicen
se llaman así porque ellos no creen que Jesús es el Mesías, sino que están esperando al Mesías. ¿En qué se basan? En todas estas cosas. Y ese libro existe, el Talmud existe. Y ahí dice esto. ¿Cuál es nuestra fuente de la existencia de Jesús? Hemos visto a Flavio Josefo, ¿verdad? Vamos a ver una segunda fuente, las fuentes paganas, porque Flavio Josefo fue judío. Pero vamos a ver las fuentes paganas. Hay 3 hombres que nombraron en sus escritos, 3 historiadores paganos que no conocieron nada de Dios, porque al fin y al cabo Flavio Josefo era un judío, sabía algo de Dios. Pero estos no eran judíos, eran totalmente paganos. Plinio, Suetonio y Tácito. Los 3 mencionan en sus escritos históricos a un personaje llamado Cristo. Amén. Si a usted le dicen, oye, Jesús nunca existió, ¿qué libro histórico le va a mencionar? Ese es el historiador. ¿Y el libro cómo se llama? Antigüedades. ¿Y qué otro libro le va a mencionar? El Talmud. ¿Quién escribió el Talmud? Algunos judíos, ¿verdad? Pero ahora fuentes paganas, fuentes que no conocieron nada de Dios. Plinio, Suetonio y Tácito. Los 3 mencionan a un personaje llamado Cristo. Y no son los evangelios. No son libros cristianos, son fuentes totalmente paganas, pero mencionan a Jesús. Entonces, dígalo conmigo, Jesús es el Hijo de Dios, es mi Señor y existió. Amén. Y a su nombre, un fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. ¿Quién más que Jesús, hermanos, para ayudarnos en cualquier situación que atravesemos? Vamos a ver algo más. Hay una abundancia de fuentes históricas acerca de Jesucristo. Las fuentes históricas acerca de Jesús, hermanos, son más que la de cualquier otro personaje de la historia. Son más. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar de Sócrates? ¿Han escuchado hablar de Platón? ¿Qué de Sócrates? ¿Sabe cómo sabemos de la vida de Sócrates? Por Platón. ¿Ya? Y la traducción más antigua que se conserva de las obras de Platón es 14 siglos posterior a su redacción. Imagínense, 14 siglos después se publicó eso. De la guerra de las Galias de Julio César, que nadie cuestiona como fuente histórica, la copia más antigua que se conserva es 11 siglos posterior a los hechos. ¿Cómo se conserva esa historia? ¿Sabe por qué? Porque en los pueblos orientales tenían la costumbre de que haya la tradición oral. ¿Qué es la tradición oral? Que la gente se aprendía todo lo que sucedía y lo compartía y lo compartía y lo compartía. Y así se mantuvo durante muchos años. Si la gente no duda de la existencia de Sócrates, no duda de la existencia de Platón, no duda de la existencia de estos filósofos, ¿por qué cree que duda de la existencia de Cristo? Porque allí está la mano de Satanás tratando de infundir dudas para que la gente se pierda. Porque solo en Cristo hay salvación. Amén. Solo en Cristo hay vida eterna. De los evangelios se conservan más copias que de ningún otro libro de la antigüedad. Dígale al que está a su lado. De los evangelios se conservan más copias que ningún otro libro de la antigüedad. No hay libro que tenga tantas copias como los evangelios. Más de 40,000 en infinidad de lenguas y coinciden.
Solamente manuscritos griegos de finales del siglo I y principios del siglo II se conservan 6.000. Solo de los manuscritos griegos del siglo I y principios del siglo II, de los que se escribieron en ese siglo, solo de ahí se conservan 6.000. Y están apareciendo copias cada vez más antiguas. Usted cuando vaya a los evangelios, el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, que son los 4 evangelios, usted cuando vaya a esos libros, usted puede ir seguro, totalmente seguro de que son los libros que narran eventos que se dieron, que fueron reales, de algo que existió. Que a los jóvenes le van a meter en la cabeza que eso no existió, pero vaya a la historia, investigue, no se deje llevar por lo que le dicen, investigue y defienda su fe. Amén. La existencia de Jesús es un hecho histórico, no solo porque nos cuentan los libros de historiadores paganos o judíos, sino porque también lo cuentan los evangelios, y en especial por las consecuencias que su figura ha tenido en la historia. ¿Cuáles son las consecuencias que su figura ha tenido en la historia? El cambio de vida de los cristianos. El cambio de vida de los cristianos. Y bueno, ¿cuántos creen que los evangelios son libros inspirados por Dios? Si los evangelios son libros inspirados por Dios, ¿sabe lo que sucede en los evangelios? En los evangelios Jesucristo se proclama el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 5. Versículo 17. Juan capítulo 5, versículo 17. Dice: Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Porque como el Padre, versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Qué dice este versículo, hermanos? Este versículo no está diciendo que Jesús es cualquier hombre. Jesús tuvo 2 naturalezas, una humana y una divina. Jesús nació de una mujer y por eso tuvo su naturaleza humana, pero fue engendrado por el Espíritu Santo y por eso tuvo su naturaleza divina. Jesús es Dios que tomó forma de hombre, vino y estuvo en el vientre de María y nació como un niño, pero Él también es Dios. Amén. Dígalo conmigo: Jesús tuvo 2 naturalezas, humana y divina. Jesús es Dios, pero vino como hombre para salvarme. Amén. ¿Está claro eso? Para los niños, ¿está claro eso? ¿Sí? Eso espero. Jesús es Dios y Él lo declara aquí. Dice aquí en el versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Crees que Jesús puede darte vida nueva? Amén. ¿Crees que Él puede levantarte de entre los muertos? Dice la palabra del Señor que cuando los muertos escuchen su voz, se levantarán.
solamente la voz de Cristo y todos los muertos se levantarán. Él puede darnos nueva vida en cualquiera que sea nuestra situación. Él puede ayudarte en cualquier necesidad. ¿Y por qué les pregunto a los niños si me están entendiendo? Porque los niños también necesitan aceptar a Cristo. Antes escuchaba el testimonio de un pastor y él dice: yo acepté a Cristo a los 5 años y desde ahí nunca me aparté de Él. Qué lindo testimonio, hermanos. Y ahora él es un pastor que le sirve junto a su esposa y junto a sus hijos en una iglesia. ¿Y aceptó a Cristo a qué edad, niños? A los 5 años. Cada día que le predican el evangelio, y si alguien no ha aceptado a Cristo, esa es su oportunidad de abrir su corazón y decirle a Jesús que entre a su vida. Jesús declaró ser digno de honra. Veamos el versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Quién va a juzgarnos? ¿Quién va a juzgar en el gran día? ¿Quién es el gran juez que juzgará? Jesús. Dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Jesús va a ser quien nos juzgue. Y cuando alguien le diga: no, Señor, es que yo no pude porque mira que esta carne es débil, Jesús le va a decir: yo también fui hombre y vencí para demostrarte que tú sí puedes, si confías en mí. Por eso dice: el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Porque habrá gente que le va a decir: pero es que yo no pude, Señor. Y Jesús le va a decir: es que yo también fui hombre y pude. Y si me pedías mi ayuda, yo te hubiese ayudado. Versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran. A ver, vamos a leer este versículo 23 todos juntos. 1, 2 y 3. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Aquí está más que claro que así como honramos a Dios, tenemos que honrar a Jesucristo. Aquí está más que claro. O hay otro versículo que dice: así como honra al Padre, honrenlo a Pedro. Usted encuentra un versículo que diga: así como honra al Padre, honrenlo a Juan. Así como honran al Padre, honren a Mateo. No, porque el digno de adoración, de honra y de gloria es Jesús, porque es Dios. Por eso, hermanos, a veces se hacen los llamados testigos de Jehová, que no deberían de llamarse así, sino testigos de Russell, porque no son testigos de Jehová, son testigos de Russell. Porque él es el que les enseñó esa mentira de que Jesucristo no es el Señor. Cuando ellos se acercan, uno tiene que decirle: amigo, si usted no conoce bien la Biblia, mejor dígale: ¿sabe qué? No quiero hablar con usted. Y prepárese. Porque si conocemos la palabra, usted puede defender su fe. Y que le va a tocar, hermano, le va a tocar. Versículo 23 dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Como honramos a Dios, como adoramos a Dios, debemos adorar a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, ¿cómo podemos decir que son testigos de Jehová si no honran a Jesús? Tampoco están honrando a Jehová. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Honras a Jesús en tu vida? ¿Seguro? ¿De qué manera estás honrando a Jesús en tu vida? Una manera práctica. ¿Estás sirviéndole?
¿Has dedicado tu vida, la has consagrado para vivir en obediencia a Jesús? ¿De qué manera estás honrando a Jesús? Vamos a ver otro versículo donde Jesús declaró que el que cree en Él tiene vida eterna. Versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice, el que oye mi palabra. ¿La palabra de quién? De Dios. Pero ahí, ¿quién está hablando? Jesús. El que oye mi palabra, dijo Jesús. El que escucha la palabra de Jesús, el que obedece la palabra de Jesús y cree al que me envió, o sea, cree en Dios, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Quizás algunos de ustedes me digan, ¿cómo de muerte a vida? Si acaso que yo me he muerto. Los que tenemos a Cristo sabemos a qué se refiere, pero algunos quizás no lo saben. Todo ser humano que no ha aceptado a Cristo en su corazón, niños, jóvenes, adultos, están muertos en sus delitos y pecados. ¿Por qué le digo niños, hermanos? A ver, díganme sí o no, que a los niñitos nadie les enseña a pelear. Y ya ellos ni muy bien saben pelear, ya pelean. Le pegan a su hermanito, lo muerden, les da coraje, están ahí peleándose, ya empiezan a hablar, dicen mentiras. A veces nadie les enseñó, pero ya dicen mentiras. Ya un niño de 5, 6, 7 años debe pedirle perdón al Señor por sus pecados. Debe decirle a Jesús que entre a su corazón, que lo limpie y que lo haga una nueva criatura. No esperar hasta que tenga 12 años, no esperar hasta que tenga 10 o 15 o 20. Como yo, que cuando tenía 14 años yo decía, ay Señor, espérate que tengo 80. Esa era mi idea. Cuando yo sentía como que Dios me llamaba, yo decía, espérate que tengo 80, Señor. Aunque sea con un bastoncito, Señor, yo te voy a servir. Quería darle lo último de mí. Qué equivocada que estaba. Porque Dios no se merece lo último, Dios se merece lo mejor. Ah, pero que nos trate bien Dios, eso sí queremos, ¿no es cierto? Ah, sí, Señor, trátame bien, a esta edad y en todas las edades, trátame bien, eso sí. Pero recibimos lo que nosotros sembramos. Si sembramos actos buenos, si desde jovencitos, desde adolescentes, desde niños buscamos a Dios, Dios va a bendecirnos en el camino. Amén. Dios les va a dar cosas maravillosas si lo buscan a Él. Y la cosa más maravillosa que nos da es la salvación. Y lo más hermoso que podemos tener aquí en la tierra es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque dice la palabra que cuando lo aceptamos, el Espíritu Santo, o sea, la presencia de Dios viene a nuestras vidas. Imagínense un niño lleno del Espíritu Santo, un adolescente lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere. Una generación que tema a Dios de verdad y que anden llenos del Espíritu Santo. ¿Quieres tener vida eterna? ¿Quieres pasar de muerte a vida? Pregunta, ¿quieres ser libre de condenación? ¿Quieres ser libre de condenación? Quizás alguien me diga, ¿y qué condenación, pastora? Hay una condenación. ¿Cuál es la condenación? Todo ser humano que no acepta a Cristo, todo ser humano que no se arrepiente de sus pecados, todo ser humano que no busca a Dios, el momento en el que muere se va al infierno. Esa es la condenación. Y un día resucitaremos. Todos vamos a resucitar un día. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Recuerdo un pasaje bíblico
que habla del hombre rico. Sí recuerdan algunos de ustedes, ¿verdad? Jesús narró la historia. Dice que este hombre decía, ya tenía plata, pero decía, quiero más. Voy a aumentar mis graneros, los voy a hacer más grandes para traer más granos, más cosas. Y vino una voz y le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será? Y esa palabra pedirte en el original griego quiere decir, hoy te vienen a quitar, te vienen a arranchar, te vienen a llevar. O sea, es así como cuando un policía agarra a un delincuente. Eso es lo que quiere decir en el original griego. Es como cuando un policía agarra a un delincuente. A ver, ¿a quién le gustaría que lo agarre un policía? Creo que a nadie, ¿verdad? Hasta la idea de que venga un policía y me agarre. O sea, uno se cuida de no hacer algo malo para no estar metidos en problemas con la ley. Y si eso nos cuidamos ahora, imagínense cuando nos muramos y venga a pedir nuestra alma, no nos van a decir, a ver, dame tu alma, ven, nada, ahí vienen los demonios de uno, lo agarran y por más que usted no quiera dejárselo, van a llevar al infierno, porque eso dice la Biblia. Y cuando sea el juicio, dice la palabra del Señor que lo lanzarán al lago que arde con fuego y azufre. Eso dice la palabra, hermano, y no se lo digo por asustarlo, se lo digo porque eso dice la Biblia. Y si dice la Biblia eso es porque eso es así. Y Dios de eso nos quiere librar, de la condenación. Y aquí dice la palabra del Señor que el que cree en Él puede ser libre de condenación. ¿Eres libre de condenación? ¿Estás libre de condenación? Porque si no lo estás, en esta noche abre tu corazón a Cristo. Pídele perdón por tus pecados. Empieza una nueva vida con Él, orando todos los días. Y si dices, no puedo, dile, Señor, ayúdame porque yo no puedo sola, pero tú me ayudarás. Amén. Jesús declaró que los muertos resucitarán cuando oyeren su voz. Versículo 25. De cierto os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Aleluya. Todos los muertos resucitarán, los que ya murieron y los que están por morir. Amén. Todos vamos a resucitar, a menos que Cristo venga antes de que nos muramos y nos lleve en el rapto. Versículo 28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. 29. Mire, los que están en los sepulcros están ahí, los cuerpos. Bueno, ya quizás no son cuerpos, ya son esqueletos. Y quizás ya no son ni esqueletos, sino tierra. Pero ahí de donde están van a resucitar, van a cobrar vida. Versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Aleluya. ¿Cuántos saldrán a resurrección de vida en ese gran día? Gloria a Dios. ¿Estás seguro que vas a resucitar? ¿Ya aceptaste a Cristo? ¿Ya abriste tu corazón a Jesús? Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué tipo de resurrección quieres tener? ¿De vida o de condenación? En esta noche yo quiero invitarle a usted. Quizás usted ya cree, ya ha oído de Jesús, pero necesita tomar una decisión. Si no te decides, nunca vas a lograr nada. Necesitamos una decisión. Dios quiere ver tu decisión.
Si no hay decisión, Dios no se mete a ayudarte. Dios no va a poder, porque Dios no invade tu vida sin que tú se lo permitas. Ese es el libre albedrío que nos ha dado el Señor. La libertad para tomar una decisión. Imagínense, Él nos hizo, Él nos compró y a pesar de todo nos da libertad para tomar decisión. Dios no obliga a nadie, Dios no obliga a nadie, pero sí te presenta la verdad y te dice, si quieres puedes venir conmigo y si no, tú decides. Yo te invito en esta noche no solo a creer, porque la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan, y los demonios no se van a salvar. Yo te invito en esta noche no solo a creer, sino a aceptarlo como tu Señor y tu Salvador personal. Yo te invito en esta noche a rendir tu vida a Jesús. Solo cree y recíbelo. Permítele que Él llene tu vida. Lo demás lo hará Él. No te preocupes. No te preocupes pensando, ¿y cómo hago? ¿Y cómo voy a hacer? No, deja que todo lo haga Dios. Tú solo dile, perdona mis pecados. Entra a mi corazón, quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Le invito a que cierre sus ojos, ahí donde está. Cierre sus ojos y vamos a orar. Yo quiero pedirle a todos los hermanos que estén orando. Y no importa la edad que tú tengas, puede ser un niño, un joven, un adulto o un anciano. Si tú quieres en esta noche recibir a Jesús como tu Señor y Salvador personal, ora conmigo. Yo te pido que cierres tus ojos. Si son hermanos de la iglesia, cierra sus ojos. Y si son personas que aún no han aceptado a Cristo, cierra tus ojos y ora a Dios, que Él está aquí y quiere obrar ese milagro que tú necesitas en tu vida. Dile así a Jesús en esta noche. Te invito a que repitas esta oración conmigo. Te animo a que lo hagas. Dile así a Jesús: Señor, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador, pero también he escuchado que tú eres mi Salvador. No quiero resucitar para condenación. Tampoco quiero ir e irme al infierno. Yo quiero tener la vida eterna que tú ofreces. Ven a mi corazón, Jesús, y hazme una nueva persona. Te doy gracias porque entregaste tu vida por mí. Y en esta noche yo entrego mi vida a ti. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que la iglesia siga orando, por favor. Quisiera que las personas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos que hicieron esta oración, levanten su mano derecha así conmigo. Si hay alguien que lo hizo, gloria a Dios. Alguien más, gloria a Dios. Alguien más tomó esta decisión, levanta su mano derecha así conmigo. No tenga miedo. Dios está aquí y Dios va a obrar en su vida. Amén. Voy a pedirle a las dos niñas que levantaron su mano que vengan para acá un momentito. Yo voy a orar por ustedes. Pero también quiero que si alguien más hizo esta oración, levante su mano derecha así conmigo. Yo quiero orar por usted, poner su vida